Imprudente, atropellada, prematura reacción del presidente Alan García después del terremoto. El terremoto, y ustedes lo saben mejor que yo, ocurrió poco antes de las 7 de la tarde del miércoles 15 de agosto. El presidente se tomó 2 horas y media, más de 2 horas y media, para salir a hablar en televisión. Y yo vi desde Miami, estando al aire, porque mi programa de televisión allá es a las 10 de la noche, algunos fragmentos de lo que dijo el presidente aquella noche. Y me llamó mucho la atención que el presidente dijera esto que vamos a ver a continuación. Según las primeras informaciones, afortunadamente no ha traído como consecuencia una catástrofe con un inmenso número de víctimas como sería previsible. Cuando yo vi esto, claro, eran las 9:30 de la noche acá, poco más, yo pensé, ¿no estará precipitándose Alan? Porque dijo, no ha ocurrido una catástrofe. Y el terremoto había sido de casi 8 grados en la escala de Richter. Y dijo, no ha habido un inmenso número de víctimas. Como es bastante obvio, hoy, domingo por la noche, domingo 19 de agosto, estamos saliendo en vivo, por supuesto, y como corresponde, la realidad se ha encargado de desmentir rotundamente, tajantemente, a Alan, porque ¿fue o no fue una catástrofe? Obviamente fue una catástrofe. Y el presidente dijo, 2 horas y media después de que hubiera ocurrido una catástrofe, que no había ocurrido una catástrofe. Esa es una frase bastante desafortunada. Yo diría que es una frase inaceptable para un presidente que, siendo el peruano más poderoso, tendría que ser también el peruano mejor informado. Y si ocurre una catástrofe en suelo peruano, quien no puede ignorarla casi 3 horas después de ocurrida es el presidente. Ahora, yo no sé quién le informa al presidente, pero sus informantes están muy mal informados. Y el presidente tendría que haberlos despedido ya. No sabemos que lo haya hecho. Pero a mí, estando en Miami, y yo no sé si a ustedes también, y a la prensa nacional, entiendo por Jimena que solo Jaime de Altaos dijo 2 palabras al respecto, a mí me sorprendió que el presidente hiciera un uso tan equivocado de las palabras y de la prudencia en un momento en el que había ocurrido una catástrofe en el Perú. Él no puede salir casi 3 horas después en televisión a decir no ha ocurrido una catástrofe y no hay un inmenso número de víctimas. ¿Cuántas víctimas, por desgracia, se han contado, víctimas mortales, hasta hoy domingo por la noche? Más de 500. ¿Esto es un inmenso número de víctimas o no? En mi pobre, modesta opinión, lo es. Hay más de 1.000 heridos, ¿no? Y hay como 34.000 personas que han perdido sus casas. Por consiguiente, no es exagerado decir que esto es una catástrofe, que es una tragedia humana de proporciones mayúsculas y que el costo en vidas humanas es inmenso. Pero cuando Alan dijo esto, él pensaba que había 15 o 20 muertos. Estaba muy mal informado. Y yo creo que no es aceptable que el presidente estuviera tan mal informado. No voy a ensañarme con él. No creo que hubiera mala intención en sus palabras. Fue un error, fue una imprudencia, fue un atropello. No tendría que haber hecho una estimación optimista cuando había poblaciones al sur de Lima y bastante cerca de Lima, ¿no?, que estaban virtualmente devastadas, en escombros. Esto es una catástrofe y el presidente no puede ignorar lo que ha ocurrido 3 horas después y salir en televisión a negarlo. Y también dijo esto el presidente Alan García en aquel discurso que yo encuentro que fue particularmente infeliz. Gracias a Dios Todopoderoso, estas terribles sacudidas no han ocasionado una mortandad muy grande. Bueno, nuevamente estaba haciendo un cálculo al mismo tiempo atropellado, imprudente y optimista dentro de las circunstancias, porque estaba diciendo que gracias a Dios Todopoderoso no teníamos que contabilizar, ahí está la frase textual entrecomillada, no han ocasionado una mortandad muy grande. Bueno, creo que Dios tendría que haber estado con mayúscula, ¿no? Yo tendría que decir
invocando a Dios desde mi condición de agnóstico, pero ya que Alan García cita a Dios tan a menudo, que solo gracias a los inescrutables designios de Dios Todopoderoso, cuya voluntad es siempre un misterio insondable, solo una iglesia, la iglesia me parece de San Clemente, ¿no, Jimena?, se desplomó y allí murieron como 150 personas. Y hay otras 50, no, había 300 en la iglesia, Jimena, pero hay 150 muertos ya contados y hay como 50 más probablemente enterrados. Ahora, ¿no es evidente que solo en esa iglesia hubo ya un inmenso número de víctimas mortales? Entonces, de nuevo, me parece que el presidente, si él va a salir a la televisión, tiene que tener buenos informantes que le digan, señor, acá ha ocurrido una catástrofe, la ciudad de Pisco está completamente destruida, el 80% de la ciudad está en escombros, en ruinas, ¿no? Y hay centenares de muertos y en el peor de los casos, quizá más que centenares de muertos, quizá hasta cerca de 1000 muertos. Entonces no es aceptable que el presidente, unas horas después de ocurrida la catástrofe, nos diga a los peruanos que no ha ocurrido una catástrofe y que no hay muchos muertos, ¿no? Por si hiciera falta, aunque no quiero ser excesivamente majadero en este punto, aquí está también entrecomillada la primera frase cuyo contenido ya escuchamos. Según las primeras informaciones, yo insisto, no sé quién informa al presidente, afortunadamente no ha traído como consecuencia una catástrofe, con un inmenso número de víctimas como era previsible. Bueno, como dije antes, la realidad, el paso de las horas, el trabajo lento de los rescatistas, tal vez demasiado lento, porque en aquella noche, entre las 7 de la tarde en que se produjo el terremoto y la mañana siguiente, yo no sé si la ayuda llegó suficientemente rápido. En aquel momento no hacía falta ni que el presidente diera muchos discursos de televisión, ni que los ministros alistaran sus maletas para llegar a las zonas más fuertemente afectadas. Lo que hacía falta es que las brigadas de rescate rápido que tendrían que existir, supongo yo, ¿no?, gente entrenada, se dirigiera rápidamente, sin perder tiempo, sin demora, allí donde había todavía gente viva, agonizando y sufriendo bajo los escombros del terremoto, para rescatarla, para salvar vidas. Yo no sé si esa ayuda llegó suficientemente rápido, tengo mis dudas. Yo no estaba aquí, hemos investigado, y a mí me da la impresión de que estando Pisco, y en general los pueblos y ciudades de Ica más masivamente afectados por el terremoto, estando tan cerca de Lima, es verdad, la carretera podía estar bloqueada, pero podían durante la noche establecer un puente aéreo y mandar helicópteros, aviones militares, brigadas de rescate, bomberos. Esto yo lo he visto en otros lugares, cuando hay un terremoto, que inmediatamente va la gente a buscar entre los escombros vidas humanas todavía latiendo. Y me da la impresión a mí de que no es aceptable que al día siguiente, a las 7 de la mañana, los primeros en llegar a las zonas peor derruidas y más afectadas de Pisco, no fueran los rescatistas, sino los periodistas, junto con los ministros. Yo saludo, por supuesto, la vocación patriótica de los ministros, que han ido ahí a ayudar con las mejores intenciones y que no dudo de que lo hayan hecho. Pero probablemente la ayuda hubiera sido más eficaz si hubiéramos tenido estas brigadas de rescate rápido, o los propios soldados, para eso está el ejército, para socorrer a la población civil en un caso de emergencia tan dantesca como este, ¿no? Por último, y antes de ir a la publicidad, porque hoy, por supuesto, hemos reunido a algunos invitados que tienen que ver con el terremoto, tuvimos que cambiar todo el contenido del programa y también el tono del programa, que por lo general es más risueño, pero que hoy, desde luego, no lo será. El presidente no sabía bien que había ocurrido una catástrofe casi 3 horas después. Pero antes de que el presidente hablara, porque Alan habló a las 9:30 de la noche, el periodista Alejandro Guerrero en Panamericana dijo lo siguiente. En Ica la situación es realmente grave y creemos que las autoridades deben reaccionar lo más rápido posible para prestar ayuda a todas esas personas que se han quedado sin viviendas y que pueden haber quedado atrapados en los escombros de sus casas. Nos preocupa especialmente lo que ha pasado en la iglesia del venerado señor de Luren. Había un servicio religioso en los momentos en que se produjo el sismo y la iglesia se vino abajo. Pueden haber personas que han quedado atrapadas, no hay electricidad, las calles están oscuras,
la población está atemorizada, están cortados los servicios de electricidad y también telefónicos. Esto lo dijo Alejandro Guerrero en Panamericana antes de que hablara Alan. Bueno, por lo visto Alejandro Guerrero, periodista, estaba mucho mejor informado que Alan García, presidente del Perú. Porque el cuadro que describió Guerrero, que narró Guerrero, con aplomo profesional que yo saludo, desde un canal de la competencia, pero no hay que ser mezquinos, hizo un gran trabajo, se correspondía, se compadecía con la realidad de un modo mucho más exacto que el que describió Alan García, ¿no? Guerrero estaba diciendo, bueno, en Ica hay pueblos, hay ciudades que están destruidas, la gente está aplastada por los escombros, se ha caído una iglesia entera. Entonces, esto lo dijo Guerrero antes de que hablara Alan. Guerrero dijo, hay una catástrofe, y luego 15 minutos después el presidente García sale en televisión y dice, no hay una catástrofe. Bueno, me parece que el presidente tendría que tener mejores informantes. Yo insisto, no tuvo mala intención, pero tuvo pésimos informantes. Y no es aceptable que el presidente malinforme de esta manera a la nación. Y luego, después de los, por supuesto, encomiables esfuerzos que ha hecho el gobierno para llevar ayuda a las zonas más afectadas, el presidente, me parece a mí, de nuevo, dijo una frase levemente desafortunada, respondiendo a la pregunta de un periodista español. ¿No siente una sensación de frustración entre las enormes necesidades y la carencia y la escasez de medios? No, yo no diría frustración. Después de un sismo tan terrible que es hasta peor que lo que habría sido seguro la Guerra Civil Española, las cosas no se solucionan en un día ni en 48 horas, de eso estoy seguro. Bueno, de nuevo, ¿no? Es raro porque a Alan García todo el mundo le festeja y le celebra que sea tan buen orador y que sea tan articulado para hilvanar las palabras. No parece estar en sus días más inspirados, ¿no? Porque comparar este terremoto con todo lo grave que ha sido, que es, no lo olvidemos, un accidente de la naturaleza, pero un accidente que uno racionalmente puede esperar, ¿no? Compararlo con la Guerra Civil Española, me parece que es un poco forzado, y de nuevo, yo encuentro que es una frase un poco infeliz, ¿no? Nada comparable a lo que ocurrió en el primer mensaje a la nación, ¿no? Nada comparable. A mí todavía no me abandona la perplejidad y una cierta indignación, que a lo mejor la prensa nacional acá no acompañará, pero acá nosotros no estamos en un concurso de popularidad, de que el presidente, después de una catástrofe fenomenal como esta, dijera en televisión, no ha ocurrido una catástrofe, no hay un inmenso número de víctimas. Me parece, y con esto termino el primer segmento y vamos a la publicidad, que corresponden dos cosas. Primero, que el presidente se disculpe por lo que dijo. Yo no digo que el presidente mintió deliberadamente al país, eso no tendría sentido, pero lo mal informó. Corresponde ofrecer excusas. Y en segundo lugar, corresponde, sin demora, que el presidente despida a las personas que lo informaron tan mal, ¿no? Porque yo pienso en otro país, si ocurre una desgracia de esta magnitud, y el presidente sale 3 horas después en televisión a decir no ha ocurrido una catástrofe, la verdad es que al presidente le pedirían cuentas. Vamos a la publicidad y les cuento quiénes han venido esta noche. Va a estar por acá